Hola chiquillos de primero medio A y B, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les quiero hacer este video para presentarles el contenido que vamos a trabajar junto con la profesora Fran en la guía número 22. Sí, esta guía que es evaluada y ustedes lo sabrán porque en la parte superior derecha de su hoja aparece este distintivo. Y nosotras evaluaremos formativamente sus respuestas a través de los siguientes conceptos: logrado, medianamente logrado, por lograr y no logrado. ¿Sí? Bien, el contenido que vamos a trabajar son las transformaciones sociales de Chile durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Gracias a la anexión territorial que tuvo en nuestro país por el triunfo de la Guerra del Pacífico en la zona norte, en las actuales regiones de Antofagasta, Arica y Tarapacá, eh, nosotros ganamos un mineral muy preciado en esa época, que es el salitre, porque justamente en estas regiones estaba este yacimiento minero. Y se instalaron ahí estas famosas salitreras, una especie de campamento minero, también llamado oficina salitrera, donde los obreros se fueron a trabajar por obtener una mejor vida. Esta clase obrera va a ser llamada proletariado. Sí. El proletariado no solo vivió en la zona norte, sino que también vivió en la ciudad y en el campo. Esta clase obrera tenía muy malas condiciones de vida porque no tenían un contrato laboral. En las salitreras les pagaban con fichas, que eran una especie de monedas que eran válidas solamente para comprar en el almacén de la salitrera, que era la famosa pulpería. Trabajaban muchas horas, ¿cierto? De 12 a 14 horas se levantaban muy temprano y se acostaban muy tarde. Además, no tenían capacidad de ahorro, no tenían vivienda propia, porque todo lo que estaba en la salitrera era de la salitrera. Y en la ciudad también vivían en muy malas condiciones, vivían en condiciones de hacinamiento, todos apretados, no tenían casa propia, vivían de allegados, en estas viviendas que se van a llamar cités y conventillos. Además no tenían acceso al agua potable y esta agua potable, que ni siquiera era agua potable, era agua de acequia, también se transformaba en alcantarillado. Como no tenían agua potable, no había baño, hacían sus necesidades en las letrinas. Su piso de casa era de tierra y era una vivienda muy pequeña, donde en una habitación convivían toda la familia, papá, mamá, hijos y hermanos. Con esta clase proletaria surge un problema muy importante que va a ser por largos años en Chile, la famosa cuestión social, que va a abarcar estos problemas sociales de esta clase proletaria, porque junto con los problemas de salubridad y el hacinamiento surgen problemas también de drogadicción, de alcoholismo y de prostitución. Les voy a leer una cita de un libro que habla acerca de la ciudad de Santiago en el siglo XIX. Santiago tenía un enorme déficit de viviendas y sus habitantes habían de concentrarse o más bien hacinarse en los conventillos, hileras de pequeñas piezas sin ventanas y sin luz, a lo largo de una ínfima callejuela donde las mujeres lavaban y cocinaban. Por la calle corría la acequia que hacía las veces de alcantarillado. Esta era la vida de la clase proletaria, la clase más pobre y popular de Chile, además que era la mayoritaria. Los niños no iban a la escuela, muchos tenían que trabajar, las mamás trabajaban puertas adentro como empleadas domésticas de otras personas, lavaban, incluso también tenían que salir a pedir dinero para dar el sustento a sus hogares. ¿Qué hace el Estado frente a esta situación? Fueron muchas discusiones entre la clase política de la época, la oligarquía, quien debe hacerse cargo de los problemas de estas personas. Y nosotras vamos a trabajar durante esta guía qué hace el Estado, qué hacen los obreros, cómo se van a manifestar, porque van a surgir huelgas, marchas, protestas, qué hace la Iglesia Católica, que en esa época tenía un rol muy importante, porque su rol era encargado principalmente de el bienestar de toda la gente y cómo no me voy a preocupar del más desprotegido, del pobre, ¿cierto? Como era Cristo, como era Jesús, que vivió y nació en una humilde familia. Por lo tanto, esa gente que no tenía que comer, que no tenía casa propia, que vivían de allegados, que vivían hacinados, que se morían muy jóvenes porque no tenían las condiciones de salud, no tenían alimentación. ¿Qué hace la clase política, el Estado, el gobierno, los presidentes de la época? Nosotros vamos a estudiar eso durante las guías 23 y 24, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, envíennos un correo tanto a la profesora Fran como a mí y nosotros les responderemos sus dudas.
Esta guía número 22, les recuerdo, es evaluada y ustedes responderán de manera online las preguntas que nosotros les vamos a plantear. Se van a apoyar en el texto que aparece en la guía 22 y también en las páginas sugeridas de su libro. Espero que estén muy bien y que se encuentren muy bien en sus casas. Muchos cariños a todos. Chao, chao.